Hola, soy Alex. El día que puse un marco para puerta surgieron muchas preguntas, muchas dudas por parte de los suscriptores. El día de hoy voy a instalar dos marcos diferentes, uno grande para un closet y otro pequeño para una puerta de recámara. Uno con ayuda y otro sin ayuda. De eso trata el video de hoy. Si te interesa, sígueme hasta el final. El primer procedimiento que se debe de hacer es clavar los tirantes laterales del marco a la parte superior de este. Se pueden insertar de 2 a 3 clavos sin pegamento para poder tener movilidad. Aquí se debe de utilizar clavo normal, no de pistola neumática, ya que el clavo de neumática es bastante frágil y al movimiento se puede fracturar. Aquí ya tenemos el marco armado presentado en el lugar donde se va a instalar. En el caso de este marco no voy a nivelarlo, ya que lo que se necesita es que empate con la pared. Viéndolo desde este ángulo, lo que se necesita es que la orilla del marco empate en perfectas condiciones contra la orilla de la pared, para poder poner el decorativo y tapar la abertura entre ambos materiales. Si es que la pared no estuviera 100% recta, no podría poner el decorativo. En este caso, la ventaja sería que las puertas van colgadas, no con bisagras, y puedo nivelarlas desde la parte superior con los rodamientos que llevarán. Ya una vez marcado el lugar donde irán los taquetes y tornillos, hacemos la perforación de 5/8 con broca para concreto. Ahora se instalará la madera que sostendrá las puertas en forma directa, uniéndola tanto por la parte central como en las orillas con pegamento y tornillos. Se desliza esta parte hasta que quede alineada, tanto con los postes laterales como los postes centrales, procurando no lastimarla utilizando un martillo de goma o de plástico. Una vez que ya está bien alineado, entonces se procede a poner primero los tornillos de los postes centrales. Estos tornillos deben de llevar una guía de perforación para evitar que la madera pueda llegar a reventarse. Aquí el tornillo lo pondré con la perforación de bolsillo que hice en un anterior video, ya que en este lugar el amarre no llevará ni fuerza ni peso, y en este caso es muy útil este tipo de unión. Ahora voy a poner el marco de esta puerta, pero sin ayudante. Igual que en el marco del closet, puse la parte superior solamente con clavos, sin pegamento, porque en lo que hago todo el demás movimiento ya no me va a dejar escuadrar bien mi marco. Ahora dirás, pero en los portazos este no se va a descuadrar. Definitivamente no. He llegado a poner marcos para puertas solamente con los postes que son los más importantes. Uno que es el que soporta la puerta por completo y otra que es el que soporta los portazos o cierres de puerta. De hecho, he hecho puertas sin la parte superior de esta, solamente poniendo los marcos laterales porque así me lo llegaron a pedir. Este es un ejemplo, aunque esta puerta no la realicé yo. En el marco de esta puerta sí es muy importante que quede bien nivelado, ya que la puerta será de abatimiento y llevará bisagras. Utilizo el nivel burbuja y una vez que ya queda bien nivelada, por el costado o los costados del marco, rayo sobre la pared con un lápiz. Esto lo hago así porque al no tener ayuda, no puedo estar marcando las perforaciones y sosteniendo el nivel sin que esto se llegue a mover. Una vez que ya tengo mi línea, acomodo perfectamente el marco de arriba hacia abajo, observando que empate con la raya de lápiz. Una vez ya bien alineado, apoyo mi mano sobre el marco para evitar que éste se mueva y ya puedo marcar en dónde irán las perforaciones. Aquí haré la perforación solamente de un lado del marco, ya que no puedo marcar el otro sin que éste se sostenga o sin ayuda. De la misma forma que con el anterior marco, utilizaré broca de concreto y taquete de 5/8 con tornillo largo. Aquí instalaré el tornillo sobre el taquete, pero no lo voy a apretar hasta el fondo. Lo necesito así solamente para que me sostenga el marco y poder marcar el otro tirante. Una vez que ya tengo sostenido el otro lado del marco, ahora sí procedo a nivelar este otro poste de la misma forma que hice con el primero. Una vez que queda en el centro la burbuja,
procedo a volver a poner líneas con el lápiz por ambos lados de la madera. Y marco los puntos en donde irán los tornillos y desmontaré el marco para hacer las perforaciones. Y ya tengo instalados los tornillos tanto centrales como los de abajo. Arriba no he puesto todavía tornillos porque cuando medí la pared estaba abierta de arriba. Sin embargo, no sé si esté abierta en ambos lados antes de poner el marco o está uno cerrado y otro abierto. Por eso es que no puse los tornillos de arriba. Aquí viene la prueba. Pongo mi escuadra y aquí escuadra en perfectas condiciones. Y aquí también escuadra en perfectas condiciones. Pero voy a mostrarte ahorita en dónde está el problema. Aquí, por ejemplo, se alcanza a denotar que en la parte superior el marco se separa de la pared. Si se observa en la parte más central, el marco está completamente bien pegado a la pared, aunque todavía los tornillos no están bien apretados. Ahora, si en este momento aprieto bien los tornillos, lo más probable es que sí pegue el marco a la pared, pero lo dejará descuadrado y cuando ponga la puerta será cuando vengan los problemas. Y aquí, ¿cómo puedo proceder? Siempre traigo conmigo unos cortes de contrachapado de 2.7 de milímetro, los cuales utilizaré a forma de laina. Voy a meter de 1 a 2 lainas según sea necesario exactamente donde está la perforación del tornillo para el taquete. Aquí meto una sola laina en donde está la perforación donde introduciré el tornillo. Aquí puedo meter el tornillo directamente porque es una sola laina y no se moverá al ser perforada. De este otro lado va a ocupar 2 lainas, complicándose un poquito más el ponerlas. Las introduzco y con la misma mano aprieto el marco para que éstas no se deslicen. Y con el mismo tornillo que voy a introducir, con un par de golpes con el martillo hago la perforación de las lainas y ya puedo meter el tornillo en el taquete hasta el fondo. Y finalmente vuelvo a revisar que el marco ya con las lainas y los tornillos apretados haya quedado bien escuadrado. Obviamente al escuadrar en la parte superior sé que queda a la misma distancia ambos lados del marco, tanto en la parte superior como inferior. Pero aún así verifico en 3 medidas que el marco esté bien equilibrado. Como habrás podido observar, siempre es necesario la ayuda de alguna otra persona para el carpintero en instalaciones e incluso en trabajos dentro del taller. La persona que me acompañó esta vez es mi amigo Germán, el cual ha trabajado conmigo durante muchos años. Nos acoplamos bastante bien en todo lo que son los trabajos de carpintería. Espero que el presente video pueda llegar a ayudarte en tus labores dentro de la carpintería e instalaciones. Si tienes dudas o preguntas puedes hacerlas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook, te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.